Como todos saben, los orcos son una de las especies malignas que habitan en la Tierra Media, creadas en el universo del profesor Tolkien, los cuales, aparte de ser criaturas perversas, también despierta interés por saber cuál es el origen de estos. Pues si bien es cierto que ninguno de los Valar podían crear vida, y en este caso en especial Melkor, lo cual nos lleva a hacer este análisis de suposiciones o hipótesis para saber cuál podría ser el origen de los orcos en la Tierra Media. Empecemos por describir a estas criaturas. En cuanto a su aspecto físico, son una especie de ser humanoide de apariencia bastante desagradable y de actitud agresiva y violenta. Podemos decir casi comparada al rencor o la ira sin escrúpulos. Por su estatura puede variar, pero un orco promedio es muy similar a la altura de los hombres. Según nos cuenta Tolkien, no tiene ninguna clase de higiene y en su dieta estos comían casi cualquier tipo de carne. Incluso algunas veces sucumbían al canibalismo, y claro que también consumían carne humana. A pesar de que no son seres bastante avanzados en inteligencia, tenían cierto grado de astucia, pues algunas veces podían copiar o analizar estrategias de guerra de sus enemigos y así imitar o planear, aunque no detalladamente, sus propios ataques. Un elemento de suma importancia es su idioma que, aunque este es muy pobre, la lengua que se les conoce es llamada Orcish. Es un idioma en esencia oscuro, el cual se basa en pronunciación ruda, casi gutural. Lo que deja claro es que incluso los orcos tenían una lengua la cual hablaban, pues el profesor Tolkien incluyó también esto en su obra. En grandes rasgos, para generalizar a los orcos están los elementos ya mencionados, pero ahora vamos más adentro del núcleo del tema, el cual es su posible origen. Una de las versiones más sobresalientes sobre este tema la encontramos en el Silmarillion y también en el libro titulado El Anillo de Morgoth, pues una de estas versiones nos cuenta que dicen los sabios de Eresea que todos los Quendi que cayeron en manos de Melkor fueron puestos en prisión y por las lentas artes de la crueldad corrompidos y esclavizados, y así crió Melkor a la horrible raza de los orcos, porque los orcos tenían vida y se multiplicaban de igual manera que los hijos de Ilúvatar. Esta es esa hipótesis la cual muchos conocen, y es que incluso hacen referencia a las películas de Peter Jackson, cuando Saruman creaba a los Uruk-hai, los cuales son también una especie de orco. Entonces, de acuerdo a esta versión, fue durante el despertar de los elfos en la laguna del Cuiviene que, pasado un tiempo de su despertar, muchos de los elfos habían sido capturados y esclavizados por Morgoth, y a partir de sus poderes o capacidades oscuras es que se corrompió a estos elfos, y con magia oscura alteró la apariencia y esencia de los elfos, convirtiéndolos en esas criaturas oscuras llenas de odio y maldad, dando origen a los orcos. Todo esto debido al deseo de someter a los hijos de Ilúvatar y apoderarse de este nuevo mundo que apenas estaba terminando de ser moldeado por los Valar, precisamente creando la morada de los hijos de Ilúvatar, la cual Melkor odiaba. Otra de las versiones hace mención a que no eran en un principio creados a partir de los elfos, sino que habían sido creados a partir de los hombres, que es un caso similar al de los elfos. Fue como Melkor los creó a partir de sus poderes malignos de Vala, pero esta versión no tiene mucha sustentabilidad, debido a que los segundos nacidos, es decir, los hombres, despertaron mucho después de los elfos, y cuando los hombres despertaron en la Tierra Media, ya existían orcos, los cuales acecharon a los hombres e incluso se entremezclaron en guerras y batallas contra los orcos, tanto hombres como elfos. Por esto es que esta teoría queda descartada. Otra de las posibles versiones es que en origen los orcos pudieran haber sido animales, pues es cierto que desde que iniciaron los Valar la creación de la morada de los hijos de Ilúvatar, los Valar sabían que necesitarían no solo de agua y alimentos, sino también se encargaron los Valar, en especial Yavanna, quien se encargó de crear tanto la flora como la fauna. Y es aquí la primera mención a los animales, los cuales podían haber sido utilizados para crear a los orcos. Junto con esta versión, está también la hipótesis de que pudieron haber sido en origen algunos Maiar, que se aliaron con Melkor cuando éste les corrompió. Y es precisamente esta hipótesis de los Maiar debido a que los orcos obviamente tenían fea, es decir, un alma la cual pudo haber sido corrompida por Melkor, como en las versiones anteriores. Es importante mencionar que esta misma hipótesis hace referencia a los Balrog, que dice que sí,
Los Balrog eran espíritus maya corrompidos y convertidos en estos seres que también formaban parte de los ejércitos del enemigo oscuro del mundo, Morgoth. Ahora repasemos un poco sobre los distintos tipos de orcos que habitaban en la Tierra Media. Son los que conocemos que formaban parte de los ejércitos de Melkor, Sauron y Saruman. Son estos los que varían en cuanto a tamaño de estatura y dimensiones. Estos suelen ser de piel gris casi oscura, de grandes dientes y caminan encorvados e incluso les molestaba la luz del sol. Los Uruk-hai. Esto es una versión de mayor fuerza, resistencia y tamaño de los orcos comunes. Según se cuenta, fueron creados por Sauron. En otras palabras, fue Sauron quien les hizo una mejora en algún momento de la Tercera Edad, debido a que aparecieron por primera vez en el 2475 de la Tercera Edad, cuando devastaron Ithilien, la cual es la única tierra de Gondor, al otro lado del río Anduin, y se apoderaron de Osgiliath. Por lo que se sabe, también Saruman descubrió un método para poder crearlos, e incluso son un poco más inteligentes a los orcos comunes, lo que los hace adecuados para los combates. Los semiorcos son una especie de híbridos entre orco y humano. Aunque Tolkien no especificó claramente, no se puede afirmar que existen cruces entre orcos con humanos y trasgos. Tampoco se especifica si este cruce se hizo de manera sexual o de alguna otra forma más sobrenatural. Esto debido a que Tolkien tampoco nos especificó sobre la raza femenina de los orcos, o bien la infancia de estos seres, por lo que esta especie de semiorcos son muy raras encontrarlas. Como resumen pues, podemos deducir que de las versiones mencionadas no es posible definir alguna en específico, debido a que Tolkien mientras avanzaba en su obra también repasaba versiones y las modificaba, sin dejar concluida alguna, y como ya sabemos, si el profesor hubiera tenido más tiempo, sin duda es probable que hubiera dado por terminado el libro de su vida, el cual es el Silmarillion, y con esto dejar una versión oficial sobre muchas otras cosas que quedaron inconclusas o referencias que también hacía, así como en sus cartas y sus ensayos. Por ello es importante tener en cuenta que Tolkien quería crear una consistente y convincente mitología, y las dimensiones de esto que de solo pensarlo a mí me hacen sentir miedo y fascinación. Es precisamente que Tolkien se empeñara en hacer coincidir su obra de manera que fuera coherente, siguiendo el hilo principal que había iniciado y definido en el Silmarillion, es decir, dejar claro la relación y origen en este caso de los orcos y también de los hombres, pues en ocasiones Tolkien se encontraba con las versiones ya escritas del nacimiento del sol y la luna, la cual debían coincidir con el despertar de los hombres, si es que debían despertar antes del sol y la luna o después, que aunque ya sabemos al final, se optó por decir que despertaron con el nacimiento del sol. Y así como esta versión, había otras que habían que aclarar, repito, para que su mitología fuera coherente y consistente consigo misma. Aunque el tiempo se le terminara al profesor Tolkien, todos nosotros podemos unir los fragmentos de cada una de estas versiones, hablando de los orcos, para dejar claro, según a nuestro criterio, el posible origen de esta raza de seres malignos de la Tierra Media, pues si desaparecieron como el resto de razas de la Tierra Media, es porque aún durante la Cuarta Edad se les perseguía y se les cazaba, hasta que esta, la cual alguna vez fue una plaga, fue exterminada. Y con esto llegamos al final de esta aventura, pero nos veremos pronto después en otro viaje de aventura por la Tierra Media. Un saludo a todos, amigas, amigos, y nos veremos hasta un próximo video.